Rusia denuncia un sabotaje ucraniano en la tubería de amoníaco clave para el acuerdo de granos del Mar Negro. La explosión que se produjo en la provincia de Kharkov dejó heridos entre la población local, informa el Ministerio de Defensa de Rusia. Un grupo de sabotaje ucraniano perjudicó el conducto de amoníaco que vincula la ciudad rusa de Tolyatti y la ucraniana de Odessa, ha afirmado el Ministerio de Defensa de Rusia. El 5 de junio, hacia las 21 horas de Moscú, un grupo subversivo ucraniano voló el conducto de amoníaco Tolyatti-Odessa cerca de la localidad de Masyutovka, en la provincia de Kharkov. Como consecuencia de este acto terrorista, hubo víctimas civiles. Se les proporcionó la asistencia médica necesaria, comunicó el organismo militar ruso. El ministerio detalló que actualmente a través de las secciones dañadas se vierten los restos de amoníaco que quedaban en territorio ucraniano. Un golpe a la lucha contra el hambre. La reanudación del funcionamiento de esa tubería, construida en tiempos soviéticos para exportar amoníaco, es una de las condiciones planteadas por Moscú para la prolongación del acuerdo sobre el transporte de cereales desde puertos del Mar Negro. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, comentó en una rueda de prensa este miércoles que reparar el conducto Tolyatti-Odessa tras el sabotaje tomará entre 1 y 3 meses. La vocera describió el ataque como un golpe a la lucha contra el hambre, dada la capacidad del conducto de transportar unos 2 millones de toneladas del compuesto al año, volumen que puede producir fertilizantes suficientes para alimentar 45 millones de personas. El régimen de Kiev no simplemente ha eliminado la posibilidad física de suministros de amoníaco a los mercados mundiales, sino ha asestado un golpe a los esfuerzos comunes en la lucha contra las amenazas del hambre y a la asistencia a los países necesitados de Asia, África, América Latina, así como en los esfuerzos personales del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien planteó una iniciativa separada sobre la tubería y, en general, el paquete de Estambul cuya importancia humanitaria, lamentablemente, está siendo desvalorada ante nuestros ojos, acentuó la portavoz. Monstruos creados por Occidente. Zakharova indicó que la única parte no interesada en que se use la tubería es el régimen de Kiev, al que acusó de impedir y tratar de condicionar su reanudación, estipulada en los acuerdos mediados por Turquía y la ONU, a cambio de exigencias como el canje de prisioneros de guerra, la retirada de las tropas rusas de la central nuclear de Zaporozhia y otras. A medida que aumentó la presión internacional sobre Ucrania, al parecer, en las entrañas del régimen de Kiev o de sus patrocinadores se tomó la decisión. No hay tubería, no hay problemas, sostuvo Zakharova. Este tipo de escenario, resaltó, ha sido probado ya en los gasoductos Nord Stream, saboteados el año pasado. Zakharova comparó el régimen de Kiev con las organizaciones terroristas y extremistas criadas por Occidente, como Al-Qaeda y el Estado Islámico. En cierto momento estos monstruos empezaron a devorar a sus creadores, advirtió. Rusia reitera ante la ONU que Ucrania atacó la central hidroeléctrica de Kakhovka. El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, sostuvo que las Fuerzas Armadas de Kiev están detrás de la destrucción parcial de esta importante presa y lamentó que una parte de la comunidad internacional desoiga sus demandas y culpe automáticamente a Moscú por los hechos. Horas después de que colapsaran las vigas de compuerta en la parte superior de la central hidroeléctrica de Kakhovka, en la región de Jersón, provocando inundaciones y el desalojo de miles de personas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llevó a cabo en Nueva York una reunión extraordinaria para hablar sobre el tema.
Allí, ante la comunidad internacional, Nevencia aseguró que el ejército ucraniano perpetró estas agresiones con la finalidad de reagrupar sus fuerzas y provocar una catástrofe humanitaria en la zona, que está en constante disputa entre Kiev y Moscú desde que comenzó el conflicto en Ucrania en 2022. El río Dnieper es la línea que divide a ambos bandos. Este ataque tiene dos objetivos claves. Primero, atraer mucha atención para crear más oportunidades para Ucrania de reagrupar a sus unidades y proseguir con la contraofensiva altamente publicitada, que está claro que no ha podido ser así, porque no se han logrado los objetivos de Kiev, señaló el diplomático. El segundo objetivo es infligir daños a la población de amplios territorios como resultado de la destrucción de un importante embalse de una central hidroeléctrica de la región, añadió. Ya había advertencias. Desde octubre pasado, dijo Nevencia, Rusia alertó sobre los posibles planes de las fuerzas de Zelensky para atacar la presa. Sin embargo, la ONU desatendió su advertencia, acusó. Hemos advertido a la comunidad internacional y a los líderes de la ONU sobre esta amenaza. A fines de octubre de 2022, circulamos un documento oficial del Consejo de Seguridad, una nota de la misión permanente sobre los planes del régimen de Kiev para destruir la central hidroeléctrica de Kakhovka, explicó Nevencia. Lamentamos que nuestros llamados al secretario general para que haga todo lo posible por prevenir este horrible crimen no hayan sido debidamente atendidos, comentó Nevencia durante la reunión. El gobierno de Vladimir Putin calificó la destrucción parcial de la presa como un ataque terrorista e instó a la comunidad internacional a condenar las acciones criminales de las autoridades ucranianas. El régimen de Kiev ha cometido un crimen indecible haciendo explotar el embalse de la central hidroeléctrica de Kakhovka y así la corriente del río Dnieper no se puede controlar y miles de personas necesitan ser evacuadas, explicó el embajador de Rusia ante las Naciones Unidas. Culpar a Rusia, como de costumbre. Nevencia también recordó que los intentos de responsabilizar a Moscú por estos ataques obedecen a la misma lógica esquizofrénica que se siguió cuando se quiso culpar a la nación euroasiática por las explosiones a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, algo que nunca pudo ser comprobado y que, además, ha sido refutado por distintas versiones, entre ellas la del periodista y ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh. El liderazgo de la Secretaría General de la ONU no duda en replicar conclusiones que señalan que estos crímenes supuestamente son resultado de las acciones de Rusia en Ucrania. Esto se desvía completamente de los principios de imparcialidad del artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas, criticó Nevencia. Según el diplomático ruso, los ataques ucranianos a la presa son un sabotaje deliberado de Kiev contra una infraestructura fundamental y esto es sumamente peligroso porque puede ser calificado de terrorismo activo y de crimen de guerra. Por ello, dijo, queremos pedir al secretario general que lleve una evaluación objetiva de los actos perpetrados por el régimen de Kiev y que los condene. Además, insistió en que el organismo global establezca claramente cuáles han sido las acciones en torno a la central eléctrica de Kakhovka. De lo contrario, afirmó Nevencia, no podemos tolerar más explosiones. Las inundaciones provocadas por los ataques de Kiev suceden en momentos en que las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan a cabo ofensivas a gran escala contra las tropas rusas. Sin embargo, estas no han tenido éxito y han derivado en fuertes bajas para el ejército liderado por Zelensky, según información del Ministerio de Defensa de Rusia. De acuerdo con las autoridades del país euroasiático, la situación en Novaya Kakhovka representa un riesgo de grandes inundaciones, cortes de energía y escasez de agua en ambos lados del río Dnieper.